Muchas gracias, Jordi. Gracias a la asociación por permitirnos compartir con nosotros este tiempo y espero que también nos pueda, sobre todo, sacarle alguna utilidad a la presentación. Pues bueno, bien, comenzamos. La duración un poco del webinar van a ser 60 minutos. Voy a intentar no agotarlos para dejar, sobre todo, supongo que saldrán dudas, comentarios. Es un tema de novedad porque tiene además novedades legislativas nuevas y, bueno, como bien decía Jordi, un poco el objetivo de la jornada es dar un poco esa visión integradora de qué es lo que tenemos actualmente en cuanto a gestión de los riesgos en esta materia y que además también tener una visión de lo que nos puede venir a corto o largo plazo, ¿no? Bien, no me quiero enrollar mucho. Para los que no nos conozcáis a Stimulus, os voy a hacer una breve presentación, entender un poco a qué nos dedicamos. Stimulus España es una consultora especializada en la prevención de riesgos psicosociales. Es un grupo de implantación internacional de origen francés. En este caso operamos en Francia, en Italia y en España. En España, ahora os contaré porque también es verdad que el grupo se fusionó con la antigua empresa SIA, con lo cual lo que hemos convertido, digamos, nos hemos convertido quizás en algo más grande en el último año. Y digamos que la presencia en España ya, pues bueno, ya llegamos a los 10 años de experiencia. Nuestros objetivos, nuestra materia de actuación es la salud psicológica y bienestar laboral. Es decir, trabajamos en el ámbito laboral y especializados en temas sobre todo de salud mental y más integrativamente la prevención de los riesgos psicosociales y sobre todo el estrés relacionado con el trabajo. Bueno, no, si queréis más información, pues nos podéis conocer a través de la página web. Tampoco, bueno, pues ver un poco a qué nos estamos dedicando, ¿no? La idea es dar soluciones a las empresas desde el punto de vista de la protección de la salud, una materia además complicada, digamos, quizás en la última materia que ha llegado a la prevención de riesgos laborales, quizás más novedosa y donde podemos quizás ayudaros. Lo que os decía, hace poco más de un año hubo una fusión, así que probablemente muchos nos conocíais antes por la marca SIA, ahora mismo ya se ha unificado. Estamos trabajando con las dos marcas, pero prevalecerá en el futuro, digamos, la marca Stimulus. Bueno, pues si os parece, centramos un poco en la materia. ¿Cuáles serían los objetivos de lo que queremos compartir hoy con vosotros? Bueno, primero, entender cuál es la naturaleza de estos riesgos, ¿no? Es decir, de qué estamos hablando, es decir, de qué se compone esta materia. Cómo la podemos tocar, cómo la podemos operativizar, cómo podemos transformar siempre estos temas que quedan más abstractos, ¿no?, en algo operativo, ¿no? Ese sería un poco el primer objetivo. El segundo, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque hoy en día estamos hablando de un derecho a la desconexión digital. Aparte de entender de dónde viene toda esta necesidad y cuál es la amenaza, también ver qué se ha regulado en España, ¿no?, específicamente, y además ver a nivel de requerimientos normativos a qué es lo que nos estamos enfrentando en las empresas, ¿no?, en los departamentos de prevención y en otros departamentos de la empresa que también están afectados. Y por último, también ver un poco dónde meterle mano a esto. Es decir, cómo podemos, es decir, una vez que tenemos centrado el problema, decir cuáles van a ser los ejes y el recorrido de todo esto. Esto va a ser un poco la materia de lo que vamos a ver durante esta hora. Bueno, un poco para abrir fijaros, el webinar os invito sobre todo a hacer una reflexión. Os he puesto una frase esta frase tiene unos 120 años y se le atribuye a un padre de la psicología científica que se llamaba William James, un funcionalista americano, que ya hizo esta reflexión, ¿no?, en su tiempo, fijaros, una frase muy antigua, pero básicamente si la extrapolásemos a nuestros días no sería tan extraña, ¿no? Podríamos aceptarla perfectamente, ¿no? William James y los psicólogos que trabajaban en esto, que pretendían hacer una psicología científica, se dieron cuenta de una cosa, que nunca llegaremos a comprender al cerebro de una manera aislada. Es decir, como veis ahí, dice, probablemente nunca lleguemos a comprender totalmente el funcionamiento de nuestro cerebro sin comprender del todo el mundo que lo ha creado, ni lleguemos nunca a comprender plenamente el mundo sin explicar un cerebro que lo está transformando permanentemente. Fijaros, ellos reflexionaban que realmente el conocimiento sobre el comportamiento humano no está tanto en el estudio de sistemas aislados, sino más bien en la interacción de ese hombre, ese cerebro y su entorno, que es una combinación que está permanentemente interactuando, ¿no? Quizás además muchas veces revisitamos estos ciertos errores históricos y pensamos que al final nuestra capacidad de crear tecnología, de modificar el mundo, que eso es crear tecnología realmente, y eso es una capacidad además
intrínsecamente humana, por lo menos en cuanto a lo que conocemos en este planeta, ¿no? Parece que es un proceso casi automático y madurativo de nuestro cerebro, pero fijaros, no es así. Es decir, es una combinación, estamos conectados. Es decir, esa división entre el mundo y lo que somos quizás sea más bien una cuestión de separación sistémica, no de realidad. ¿Vale? Claro, os invito a no caer en un error, no pensar que los problemas de las personas o del cerebro es una cuestión aislada, algo que no está conectado con la realidad o lo que nos pasa en el día a día de las organizaciones y de las empresas. Además, os invito a no hacer un cierto reduccionismo que ahora está un poco de moda, ¿no? Pensar que la neurología lo explica todo. De esto sabemos hace 80 años que la neurología es muy práctica para determinadas cosas específicas. No sé si habéis oído hablar ahora de neurocoaching. Ahora todo se le pone la palabra antigua con el neuro delante, ¿no? Bueno, la neurología es una práctica muy interesante, sobre todo tiene muchas aplicaciones clínicas a nivel de diagnóstico clínico. Ayuda mucho en la rehabilitación y en los diagnósticos y sobre todo en la práctica médica, pero ya os digo yo que no tiene mucho aporte para entender el comportamiento y las cosas que nos pasan, ¿vale? La cuestión es que desde que somos humanos tenemos la potencialidad de cambiar el mundo, pero tenemos muchos años como organismo y hace relativamente poco que tenemos un impacto interesante en la realidad. Es decir, hemos tardado mucho, en desarrollar tecnología. Sin embargo, desde que la hemos empezado a desarrollar y el mundo, ya hemos ido cambiando el mundo, ese mismo desarrollo nos hace ir vertiginosamente en un ritmo mucho más acelerado. Es decir, esta transformación tecnológica nos ha metido en una especie de espiral que hemos tardado mucho tiempo en llegar a ella, pero esto se nos va de las manos. Fijaros, la tecnología, eso que llamamos tecnología, es una capacidad, yo diría, característicamente humana. No somos la única especie que es capaz de desarrollar tecnología. Veréis que hay animales que son capaces de transformar de alguna manera su entorno, pero claro, es muy rudimentario si lo comparáis con los humanos, ¿no? Con los Homo sapiens. Y además nos permite transformar el entorno con una intención, con una motivación. Y además nos permite el desarrollo cada vez de útiles y herramientas más complejas. Y el último componente, que es el que se nos olvida siempre. Tecnología también es el conocimiento de cómo usarla. Y ahí hay un gran componente humano siempre. Es el factor más humano del uso de la tecnología. Con lo cual, la primera reflexión es que tecnología y evolución están íntimamente relacionadas en el ser humano. Y en los últimos años se ha disparado. Podemos dividir la historia de la humanidad en 4 fases. Fijaros, si partimos de que los restos fósiles humanos más antiguos, que además han aparecido bastante cerca de nosotros, aquí en Marruecos, tienen unos 315.000 años, fijaros que entre esos 315.000 años y hace 8.000 años, básicamente 312.000 años, o 313.000 años, no, perdonad, he hecho mal, unos 307.000, la historia de la humanidad es la historia de pequeños grupos humanos luchando por una subsistencia con un relativo impacto en su entorno. No había mucha diferencia. El desarrollo tecnológico era muy rudimentario. De hecho, hemos llegado casi aquí de milagro. Y por los azares, bueno, así es la historia un poco de la evolución. Pero sin embargo, fijaros, tuvimos que esperar todo ese tiempo, todos esos miles de años. Probablemente somos una especie más antigua. Estamos hablando de restos datados. Hasta hace solamente unos 8.000 años aparecen las primeras civilizaciones que tienen un impacto directo en el entorno, es decir, que tienen un impacto significativo en la transformación del entorno. Esto es lo que se llamó la revolución agrícola, la aparición de lo que se llama el neolítico y el invento de la cultura y de la sociedad, es decir, el hecho de ser humanos ya está directamente relacionado a una evolución tecnológica. Y fijaros que tenemos que tardar o esperar unos cuantos años más para que aparezca lo que llamamos la revolución industrial. Una revolución industrial que la tenemos ahí al lado, cronológicamente. No sé si lo veis. O sea, a mediados del siglo XVIII aparece la revolución industrial y el impacto que ha creado ha sido brutal. Es decir, podemos decir que el mundo ha cambiado casi prácticamente hace solamente 270 años. Se nos pone un poco los pelos de punta, ¿verdad? ¿Cómo podemos considerar que casi todo lo que conocemos como conocimiento, como capacidad y tecnología, lo hemos desarrollado casi, fijaros, si comparáis la historia de la presencia del ser humano en el planeta, esto se nos ha vuelto poco de aproximadamente unos 300 años.
Tens Pero es que, mascaretes? perdón, Tinc preparades aquí dues per tu. hay algún ¿Podéis, micrófono por ahí abierto. Sí, si pensaba que era podéis una silenciar pregunta. los micros? Bueno, como decía, claro, la última fase, la que hemos pasado es lo que se llama la era de la información, ¿no? También que podéis encontrar la era posindustrial, o también llamada la cuarta revolución industrial. Claro, la cuarta ya habéis visto por qué se le puede llamar así. Hay muchos sociólogos que entienden que esto ocurrió ya pues a principios de los años 60, a finales de la década de los años 50. Un indicador que dicen los sociólogos que esto ocurrió es cuando el Producto Interior Bruto atribuible al sector servicios, por primera vez el área industrial superó a la producción. Sin embargo, también es verdad, yo os he puesto ahí 40 años, que yo diría que en la práctica la era de la información empezó cuando empezamos a utilizar y a tener todos en nuestra casa un computador personal y nos empezamos a digitalizar, a empezar a relacionarnos con el mundo del otro mismo. Fijaros cómo los plazos se van alargando, perdón, se van acortando y cómo cada año la tecnología, el impacto que estamos teniendo en el entorno es cada vez más acelerado, ¿vale? Si pudiésemos dibujar una gráfica sería casi un crecimiento logarítmico. Transformamos el mundo, pero es que el mundo nos está afectando a nosotros. Y esto no había ocurrido a estas velocidades nunca en la historia de la humanidad. Esto nos va a crear una serie de tensiones y de dificultades para adaptarnos a lo que viene muy importantes. Porque la era industrialista ya nos puso a prueba. Daros cuenta, lo ponía un poco en la presentación y no lo he comentado. Cada era de la humanidad ha determinado una percepción del espacio, una percepción del tiempo y una percepción de las relaciones humanas. La percepción que tenemos de si el tiempo es poco o mucho, la relación que tenemos con el espacio, si las cosas son grandes o pequeñas, y la forma de relacionarnos dependen directamente de cómo estamos impactando el entorno, porque estamos interconectados con él. Somos lo que hemos creado y lo que hemos creado nos va transformando a nosotros. Es un ciclo perfecto que no va a parar, ¿vale? Por eso os decía no ser reduccionistas. Pensar que el desarrollo tecnológico es una capacidad humana que aparece como un arte de magia no es verdad. Creamos un sistema cada vez más complejo donde nuestros cerebros están interconectados y además vamos a cosas que van a dar para muy buenas novelas de ciencia ficción. Si hubiese buenos escritores y aprovechasen, aquí tienen buenos guiones. La cuestión es que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy conocido. He buscado un ejemplo de investigación que apareció y que se dio en los medios de comunicación, digamos, de mayor capacidad de comunicación, de grandes masas, que apareció en el año 2011. Fue una investigación de estos autores, de Sparrow, Liu y Bergner. Hicieron un experimento, una especie de estudio de campo, donde demostraron de alguna manera cómo el uso de Google ya en aquella época estaba modificando nuestros hábitos de memoria, ¿vale? Lo que descubrieron en el experimento es que los grupos a los que se había estudiado ya hacían más esfuerzo por recordar la fuente de datos donde estaba la información más que la información en sí. Esto de alguna manera hacía o demostraba que Internet actualmente, Google, básicamente sería una memoria transactiva, una especie de memoria externa de facto de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso. Es decir, ya sería de alguna manera como una especie de componente cibernético externo, como una especie de disco duro. Y realmente nos hace más eficaces buscar o recordar la fuente de datos, las direcciones donde podemos acceder a la información. Bueno, esto es una forma relevante. Y en el fondo demuestra también el impacto que incluso esas corrientes funcionalistas que os he dicho estaban tan lejos un poco de constatar, ¿no? De alguna manera, el entorno está asumiendo las funciones de nuestro sistema nervioso. Es decir, una función de las que hace nuestro sistema nervioso es la memoria. Pues bueno, de alguna manera ya existían como precedentes de esa función, como eran las agendas. Una agenda es una especie de memoria transactiva, pues ahora tenemos memorias transactivas muy potentes. Bueno, simplemente es un detalle de cómo esto nos va a hacer cambiar y nos está cambiando a todos. Este es un poco el escenario de donde partimos. Claro, ¿qué sabemos de los posibles daños a la salud? ¿Cómo podemos afrontar
cada vez más un entorno que nos va a tensionar más. Fijaros, la revolución industrial ya nos tensó un poco como en su momento. Fijaros, claro, nosotros desarrollamos tecnología, pero seguimos siendo el mismo organismo que hace 315.000 años, con las mismas posibilidades. No hemos cambiado, somos el mismo Homo sapiens. Claro, la selección natural nos ha formado durante miles y miles de años, pero la tecnología no espera miles de años, el entorno cambia y nos exige cada vez más, como estamos viendo. Este es un poco el origen de los riesgos que vamos a compartir hoy. Cómo el entorno cada vez va a ser más exigente y más tiránico, un poco con nuestros límites de nuestras capacidades. Decía que la revolución industrial ya nos puso un poco en tensión. Fijaros, la revolución industrial ya nos hizo no guiarnos por los ciclos naturales. Ya no nos levantábamos cuando sale el sol, nos teníamos que levantar a oscuras. La revolución industrial nos enseñó a que teníamos ya no seguir un ciclo de nuestros instintos. Es decir, ya no comíamos cuando teníamos hambre, ¿no? Teníamos que comer a una hora porque sonaba la sirena de la fábrica. La revolución industrial inventó la sirena para que todo el mundo entrase a la misma hora y uniformizó los procesos. Claro, ahora está pasando algo parecido. Porque lo que ha ocurrido es que ya no estamos en esa área industrial, ahora estamos en otro momento, estamos en el área de la información y además va mutando, es decir, los cambios, va a haber dentro del área de la información además cambios más profundos. Es más necesario que nunca la prevención. No podemos esperar, como ocurrió en la era industrial, muchísimos daños a la salud y enfermedades profesionales, esperar a que pasen generaciones para ver que se producen determinados daños. ¿Qué sabemos sobre los daños a la salud del uso de estas tecnologías, ¿no? Que van a ser al final la fuente de daños? Pues sabemos poco, porque no tenemos todavía una base de datos. Es decir, de primera no tenemos estudios epidemiológicos, no sabemos cuál es su impacto. Lo que tenemos son aproximaciones en estudios, pequeñas aproximaciones que en un primer momento, si hacemos una búsqueda bibliográfica, lo que tenemos es un concepto que ha aparecido y que habréis oído seguramente, y os habéis familiarizado con él, que es lo que llamamos el tecnoestrés. ¿Vale? Este término surge precisamente en el año 84 a través de un psiquiatra americano que se llama Chris Broad. Este psiquiatra, pues bueno, recogió, fijaros, situaros en el tiempo, año 84, recogió un poco algo que estaba recibiendo un poco, y como empiezan estos casos siempre a través de las consultas y de personas pues, muy desadaptadas que están sufriendo algo, ¿no? En este caso, lo que quería poner sobre la mesa este señor es que la necesidad de aprender y de adquirir destrezas con el uso de computadores, fijaos, situados en el 84, los que tendréis más edad, seguramente lo dibujaréis mejor en el tiempo. Esto estaba creando una desadaptación en muchos grupos de población porque no se adaptaban a los computadores. Pues había una gran desadaptación y este psiquiatra pues, descubrió una tensión que estaba ocurriendo. El entorno había cambiado, había unos requisitos que se estaban demandando a la población y la población no se estaba adaptando bien a ese requisito. Sobre todo en aquella época en cuanto a la implantación de los computadores personales, ¿vale? Que era lo que se estaba, digamos, generalizando el uso de computadores. Si vamos un poquito más allá, os he puesto una definición del año 2003 que yo creo que definiría bien este tipo de riesgo y en dónde nos estamos moviendo. Podemos decir que el tecnoestrés es un caso específico de distrés, de situación de estrés laboral, ¿vale? No sería algo diferente al estrés que podemos estar ya trabajando a nivel de riesgos psicosociales, pero sí tendría unas causas específicas. Sería un caso específico de estrés provocado por unas determinadas cosas concretas, que haría referencia, como veis ahí, a la combinación de una falta, es decir, no poder hacer frente a las demandas laborales que cada trabajo nos va a presentar, combinado con una falta de recursos tecnológicos o capacidad para hacerles frente, ¿vale? Es decir, tenemos un problema de conocimiento, de habilidades para manejar la tecnología, o directamente también el estrés no puede estar derivado del uso de una tecnología obsoleta. La cuestión es que tengo que hacer frente a unas demandas y en este caso, por una característica relacionada con las TICs, con la tecnología de las TICs, es decir, la propia tecnología en sí o su conocimiento, no estoy dando respuesta a la demanda laboral. Y ahí aparece una tensión, ¿vale? Esta es una definición, como veis ahí, de Salanova, del año 2003.
Si hacemos un poquito más una búsqueda, claro, decimos, bueno, ¿qué tenemos en la bibliografía científica? Es decir, ¿qué se está estudiando sobre el tecnoestrés? ¿Qué sabemos de él? ¿Qué podemos sacar de aquí? Pues hay un estudio muy interesante y una revisión bibliográfica que hizo Cuervo Carabel, una autora española, y colaboradores muy recientemente, hace un par de años, en el año 2018, donde se hizo una búsqueda del término Technostress Work, es decir, se buscaron investigaciones que estaban utilizando esta línea de investigación. Es muy novedosa, no hay mucha bibliografía. ¿Y qué encontraron estos autores? ¿Qué encontraron en los estudios? Pues, en primer lugar, encontraron un grupo de estudios que se orientaban, sobre todo, a las causas. ¿Vale? ¿A qué se estaba identificando específicamente como una condición de trabajo específica que estaba aportando valor a este término? Es decir, que estaba explicando el desarrollo de este tipo de desorden. Y por otro lado, también encontraron estudios que se estaba centrando más en las consecuencias, digamos, del síndrome. En ese sentido, en cuanto a los factores de riesgo, en cuanto a las causas, podemos decir, y además esto ya es bastante práctico, podemos decir que ya se delimitó, en esta una revisión bibliográfica, lo que se está limitando, como veis ahí, es un conjunto de condiciones de trabajo que ya podemos empezar a trabajar en una organización. Es decir, yo os diría una cosa, si queréis empezar a trabajar tecnoestrés y control del estrés en la organización, pues evidentemente hay que tener algún tipo de control, indicador y control de la sobrecarga de información. Otras líneas de investigación han detectado, fijaros, la cantidad y contenido de interrupciones asociadas al uso de las TICs. Este es un factor crítico. Es decir, estamos hiperconectados y estamos hiperinterrumpidos todo el rato. En tercer lugar, la presión que la propia organización hace para estar constantemente disponible. Este es un factor también importante para entender el tecnoestrés, ¿vale? Es la tercera gran línea de investigación. El cuarto elemento también en el que se estaba trabajando, o en el que está trabajando la investigación, sería el desequilibrio existente entre demandas externas y capacidades internas, lo que decíamos antes. Es decir, una demanda laboral que no se corresponde a por una tecnología obsoleta o una falta de conocimiento. Por otro lado, que no es lo mismo que sobrecarga de información, sobrecarga de trabajo. Es decir, que se nos está haciendo una demanda excesiva de trabajo, de producción o de resultados o de outputs o de lo que sea, pero que no tiene por qué ser directamente sobrecarga de información. Igualmente, una ambigüedad de rol en el puesto. Esto es muy importante también, la autoeficacia informática, la capacidad, la autopercepción que tenemos todos de poder utilizar la tecnología. Esto ya es el origen del término, fijaros ya de inicio. La dependencia tecnológica sumada, es decir, cómo nuestro uso de la tecnología en nuestro tiempo libre está sumando riesgo a lo que ya hacemos en el trabajo. Y por último, lo que decíamos de la competencia profesional, ¿vale? Es decir, cómo ahora mismo podemos estar hablando de un cuadro competencial en el uso de nuevas tecnologías, ¿vale? Si combináis todos estos elementos y los combináis y le dais un tinte negativo, conseguiremos tener personas con mucho tecnoestrés. Por otro lado, también, como he dicho, tendríamos, como veis ahí, pues las consecuencias, otras líneas de investigación. Bueno, no tenemos mucha información, es decir, no hay estudios longitudinales, no ha dado tiempo, no sabemos epidemiológicamente cómo el uso de las TICs y de las nuevas tecnologías de la información van a seguir impactándonos en el futuro, ¿vale? Lo que sí es evidente es que se han levantado muchas alarmas. Lo que sabemos hasta ahora es que el tecnoestrés tiene un efecto negativo sobre la satisfacción y la experiencia del empleado. Es decir, si estas variables que os he dicho las llevamos a un polo negativo, tendremos un output en la satisfacción bastante bajo, en la experiencia del empleado. En segundo lugar, también sabemos que tiene un impacto directo en la productividad y el desempeño, porque básicamente, como veis abajo, el tecnoestrés, como toda forma de estrés, te acaba venciendo por agotamiento, es decir, te acaba venciendo es una lucha permanente que al final uno no puede ganar, ¿no? Este es el peligro del estrés, ¿no? En tercer lugar, tenemos algún output sobre salud. Si es verdad que no son outputs potentes, no tenemos grandes datos sobre resultados epidemiológicos, pero sí tenemos por lo menos indicadores de aumento de la tensión en los grupos en los que se ha estudiado, aumento de los niveles de ansiedad y sobre todo, como veis ahí, aumento de la fatiga, del agotamiento, de la capacidad, digamos, de dar respuesta a las demandas del entorno.
Y por último, y muy importante, y además es una línea de investigación que tiene mucho que ver, ya veréis, con las nuevas regulaciones, es el impacto directo que hay entre la conciliación entre la vida personal y profesional. Básicamente por dos razones. Primero, porque en el mundo que se avecina cada vez va a haber esa línea que dividía el trabajo y nuestra vida personal cada vez es más sensible, más fácil de traspasar, a veces ya casi invisible. Recordad lo que nos ha pasado en esta era del COVID, que nos hemos ido todos a teletrabajar, ¿verdad? Y cómo se ha mezclado todo directamente. Y por otro lado, también como el uso de las nuevas tecnologías invaden también un recurso limitado como es nuestro tiempo. Y cómo esto nos está llevando a este tipo de tensiones. Bueno, esto en cuanto al tema del tecnoestrés, que sería una de las amenazas, digamos, del cuadro de amenazas en el que estaríamos trabajando. Pero fijaros, lo que se avecina es gordo. Y claro, porque lo que se avecina es que vamos a un desarrollo tecnológico sin control. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Es decir, es un caballo que no podemos domar. Entonces, no le podemos poner vallas al campo, es decir, esto no hay quien lo pare, pero lo que sí podemos hacer es hacer o intentar estar preparados o hacer algún tipo de sistema que esta evolución no nos lleve por delante y sobre todo que no se lleve por delante a las personas y sobre todo su bienestar, ¿no? Su salud. Precisamente ante esta preocupación, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo en el año 2018 ya elaboró un documento que fue el fruto de una serie de encuentros previos entre agentes sociales, investigadores, políticos, personas de las empresas, donde se hizo un estudio de casos sobre hacia dónde íbamos, ¿vale? Una especie de hoja de ruta donde se identificaron oportunidades de amenaza. Yo me voy a centrar, por el poco tiempo que tenemos, en las amenazas. Voy a dar un tinte más negativo porque, bueno, es prevención de riesgo, ya sabéis que los de prevención de riesgo siempre hablamos de cosas feas. Hay muchas ventajas de la tecnología. Sí, claro que sí, pero lo que voy a centrar es en las amenazas. Este documento denominado Previsión sobre riesgos nuevos y emergentes para la seguridad y salud en el trabajo asociados a la digitalización, un poco os voy a hacer un pequeño resumen de lo que ellos consideran que son las principales amenazas. Básicamente serían los ejes estratégicos que en todas las empresas deberíamos de ya crear algún tipo de dispositivo de control, ¿vale? Porque esto es lo que se avecina en el tiempo. No tiene por qué ser más importante el primero, ¿eh? No lo estoy poniendo en orden de importancia, pero quiero hacer por lo menos una foto bastante descriptiva hacia dónde vamos. Claro, va a haber un nuevo aparición y además no podemos controlar cómo nos vamos a relacionar con los diferentes dispositivos. Es decir, es una cosa que va a estar en permanente cambio. Pues tenemos que tener de alguna manera algún tipo de control sobre esto, porque esto va a poner en riesgo los ya conocidos riesgos ergonómicos, es decir, los va a poner todavía más en la mesa, va a provocar una mayor intensidad. Es decir, bueno, un elemento evidente, por ejemplo, la innovación tecnológica ha hecho que seamos cada vez más sedentarios. Por ejemplo, esto es un riesgo ergonómico automático, ¿no? Es una cosa, es decir, aumentamos el tiempo de uso de las TIC, es básicamente aumentar el tiempo de estar sentado, ¿no? Pero al mismo tiempo, como veis ahí, ya habla de carga cognitiva, es decir, tendemos a saturar nuestro ya frágil cerebro, a sobreinformarlo, ¿vale? A tener ya una carga de trabajo cada vez más cognitiva, menos física, no sé si lo veis, es decir, la revolución tecnológica nos ha llevado a invertir menos esfuerzo físico y cada vez más utilizar nuestro sistema nervioso. Cada vez manejamos más información, ¿vale? Luego podemos, si tenemos tiempo, os daré algún tip sobre la fatiga psicológica que no tiene nada que ver con la física, no porque no sea menos física, sino porque son otros tejidos los que se fatigan y funcionan de forma diferente. Un segundo eje de amenaza es que cada vez va a ser más importante, evidentemente, los factores psicosociales y organizativos. Es decir, cada vez más cómo organizamos la empresa y cómo, básicamente los factores psicosociales es cómo nos estamos relacionando las personas que estamos en la empresa. Y cómo las reglas, los procesos están hechos de tal manera que podemos ser eficientes y tener un buen resultado en ese sentido, ¿no? Claro, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que se avecina son nuevas formas de trabajar que van a estar surgiendo y cada vez van a estar surgiendo más rápido. Además, el ritmo de trabajo va a ser diferente. Es decir, la nueva tecnología nos va a ir determinando, igual que ocurrió en la era industrial, que los procesos que poníamos en una fábrica conllevaban lo que hacía el trabajador, pues ahora mismo lo que estamos en una especie de espiral que nos lleva a todo esto y que debería tener un control previo, ¿no?
Además, cosas que dábamos como estandarizadas, el cómo trabajar, el dónde trabajamos, cuándo trabajamos, cómo gestionamos el trabajo, incluso cómo lo supervisamos, estamos ante un campo inexplorado, donde el impacto de la tecnología puede ser que dentro de 15 años nuestro jefe sea un algoritmo. Es decir, vamos a un escenario nunca conocido y corremos el riesgo de deshumanizar. Es decir, en el momento que las máquinas empiezan a tomar decisiones, si ya los humanos tendemos a una cierta deshumanización en el proceso, imaginaos una. Obviamente, si el estrés cada vez tiene más prevalencia, claro, ¿por qué tenemos más estrés ahora? ¿O por qué hemos tenido más estrés en la época industrial que en una era agrícola? Hombre, probablemente antes el mundo era incluso más peligroso y más duro, ¿eh? O más fatigoso. Pero sí es verdad que quizás se pasaba menos estrés. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una respuesta muy antigua en un entorno más complejo. Como vemos aquí, si vamos a una mayor complejidad del entorno, los problemas de estrés se van a multiplicar. Las demandas laborales van a ser cada vez más complejas y vamos a sufrir más para hacerlas frente. Como vemos ahí, sobre todo un aumento del estrés, primero porque la tecnología va a establecer nuevas formas de seguimiento de nuestro desempeño. Va a establecer nuevas formas de control sobre lo que hacemos, ¿vale? Además, ese control ya no va a estar en un lugar físico de trabajo, no nos van a localizar en un sitio físico. Ese control nos va a acompañar a través del dispositivo. Esto ya está ocurriendo, los controles de presencia, controles de productividad, es decir, eso va a estar ahí. Además, como vemos ahí, la tecnología no va a distinguir entre tiempo libre y no tiempo libre. Es decir, el dispositivo son ciegos, con lo cual esto también puede dar algún tipo de problemas en el futuro. Como decía antes, una cada vez más difuso límite entre la vida personal y la vida profesional, pues va a ser una cosa que se va a instaurar, ¿no? Y por otro lado, fijaros, vamos además a una economía basada en plataformas digitales, donde ya no nos vamos a ver tanto en el mercado físico, sino que nos vamos a encontrar sobre todo a través del dispositivo. Esto también va a llevar a algún tipo de riesgo de aislamiento, de deterioro de nuestras capacidades de hacer relaciones sociales, en fin, va a tener un impacto importante. Como decía antes, ya lo había mencionado, pero también un aumento de los riesgos ergonómicos derivados de los tiempos de trabajo que vamos a pasar, sobre todo en línea, conectados, y sobre todo el uso de dispositivos móviles. Es decir, daros cuenta que ahí pongo en entornos no informáticos. Esto significa que cada vez vamos a utilizar más las TICs, pero las vamos a utilizar en sitios no preparados para utilizar las TICs. ¿Me explico? No sé si habéis oído ahora mismo el concepto de nómada digital. Claro, empezamos siendo nómadas, espero que esto no sea el final del camino, ¿no? Empezamos siendo nómadas y que acabemos siendo nómadas digitales, ¿no? Claro, es que esto de trabajar con un portátil, sentado en una estación de tren, en cualquier sitio, o en la calle, o dando respuestas en cualquier sitio, evidentemente tiene un riesgo añadido que deberíamos tener, por lo menos deberíamos considerar. Claro, también un aumento de los riesgos de ciberseguridad. Claro, nuestros datos van a estar ahí. Cada vez van a saber más sobre nosotros. Es decir, hay una serie de vulnerabilidades en la interconexión entre las personas, entre los dispositivos de la persona, que van a ver, evidentemente, lo que se avecina es un incremento en los riesgos de ciberseguridad. Es decir, robo de datos, vulneración de derechos de protección de datos, en fin, esto también forma parte un poco de los riesgos directamente sobre lo que se avecina. También se avecina una gran reforma de las relaciones laborales, con lo cual uno de los grupos vulnerables que ya se han mencionado en otros estudios previos, que no tienen nada que ver con la digitalización, pero esto se suele salir recurrentemente, es cada vez estar en nuestras empresas cada vez mayores colectivos donde, como se pone ahí, son tratados correctamente o no, es decir, que a veces puede haber mayor adecuación legal, otras veces más débil, como trabajadores autónomos. Y este colectivo va a crecer, ¿vale? Este papel tan difuso entre lo que es el personal propio y autónomo, el riesgo desde el punto de vista de la seguridad y salud es que el personal autónomo se queda fuera de la normativa existente.
¿vale? Es decir, te corremos el riesgo de que cada vez aumente más el grupo de trabajadores autónomos y que se queden fuera del alcance en materia de seguridad y salud de las acciones que realizan las empresas. Igualmente va a haber un fuerte impacto en los modelos de negocio e incluso en la jerarquía del empleo, es decir, en cómo estamos organizando la empresa, ¿vale? Vamos a empresas donde igual no encontramos las estructuras tradicionales, ¿eh? Va a haber mucho más trabajo flexible, es decir, el tiempo se va a elongar. Por eso ese es un poco el peligro de confundir el lado personal y el laboral, ¿no? Y como se ve ahí, introducirnos en una gestión algorítmica basada en inteligencia artificial del trabajo, es decir, que al final sea una máquina la que pueda estar, de alguna manera, alterando también las políticas que tenemos de gestión de la seguridad y salud. Es decir, en ese algoritmo también debería entrar el cuidado de las personas. No sé si me estoy explicando. Es decir, ¿cómo podemos introducir la protección a la salud pues una gestión algorítmica? Que puede ser que haya una especie de robot que nos haga, por ejemplo, si yo soy comercial, una agenda comercial en ese día. O que me prepare una serie de rutas, ¿no? ¿Dónde está el toque humano? Podemos llegar a un punto realmente de vulneración de la salud desde ese punto de vista. Fijaros, y además todo el impacto tecnológico que se avecina. Aquí pongo gestión algorítmica del trabajo y de los trabajadores, fijaros, de la organización y de la gestión del personal, desde el punto de vista ya automatizado. El impacto de la inteligencia artificial, de trabajar en base a modelos predichos a través de modelos muy complejos, cómo nos están monitorizando, cómo, por ejemplo, ahora va a aparecer el Internet de las cosas, los macrodatos, ya estamos de alguna manera, no sé si habéis visto que hacéis una visita a una página web y enseguida ya tenemos la publicidad si estamos buscando un frigorífico, ya estamos una semana recibiendo anuncios de frigoríficos, ¿no? Bueno, cómo todo esto va a llevar una cierta vulnerabilidad de la protección de los datos, ¿no? De cómo esto nos va a llevar realmente a dilemas éticos que habrá que resolver dentro de las empresas y además a una desigualdad en materia de seguridad y salud en cuanto al acceso a la información. Es decir, podemos crear problemas también en las empresas de justicia organizativa, ¿no? De tener diferentes niveles de seguridad o tener grupos más expuestos y grupos menos expuestos. Esto también va a tener un impacto en materia de justicia organizativa. Y, como veis ahí también, pues sobre la presión en el rendimiento de los trabajadores. Claro, también, y ya las últimas amenazas que detecta este informe serían pues aquellos colectivos que también tienen una pobre cualificación en TICs, lo que decíamos antes. Es decir, vamos a encontrar personas más preparadas para el uso de las TICs y personas menos preparadas. Aquí conlleva una nueva forma de desigualdad el uso de las TICs. Es decir, si habíamos pensado que vamos a tener grupos cada vez más heterogéneos, no igual bien formados, no igual con las mismas oportunidades para ser formados, ¿no? Bueno, y también, como decía antes, el equilibrio entre el trabajo y la familia. Y por último, pues vamos a un modelo de trabajo con una mayor flexibilidad, donde vamos a pasar menos tiempo promedio en una empresa, es decir, vamos a promover sobre todo más la rotación, vamos a cambiar más de empresa y, desafortunadamente, para la gente que le guste trabajar, pues vamos a tener unas vidas laborales más largas, es decir, nos vamos a jubilar más lejos, con lo cual vamos a tener una población en las empresas cada vez más envejecida. Y sabéis que la edad también es un componente que empeora los ratios de salud. Pues este es un poco el panorama, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Como veis, estamos hablando de estrés, pero también estamos hablando de dilemas éticos, estamos hablando de justicia, estamos hablando de implantación de derechos, estamos hablando de desigualdad. Bueno, hay un impacto mucho más allá del tecnoestrés, es lo que quiero decir. Es decir, requerimos también afrontar el tema de prevención de los riesgos derivados de las TIC desde un punto de vista un poquito más integral dentro de la empresa. No es meramente algo preventivo, es decir, prevención tiene mucho que ver aquí, pero probablemente hay muchos departamentos tienen también mucho que decir. Bueno, ¿cómo ha respondido o qué es lo que tenemos? Porque este es el planteamiento, este es un poco el origen y no es ahora mismo, es decir, no se está estudiando como un problema que haya manifestado un daño, porque ya os digo, no tiene muchos datos. Es decir, lo que tenemos es una hipótesis y lo que tenemos es lo que se llama de libro un riesgo emergente, que lleva siendo emergente hasta que dejen de serlo. Esto son las cosas que hay así. Cuando tengamos datos y se vea la población
o podamos correlacionar todo esto que os estoy diciendo con daños específicos, entonces sí, entonces seguramente ya pase a otro nivel. ¿Qué tenemos en la legislación? Pues lo primero que tenemos es pues la reforma de la Ley de Protección de Datos antigua. Curiosamente aquí es donde aparece en su artículo 88, perdonad, el derecho a la desconexión digital. Es decir, si hablamos de desconexión digital, estamos hablando de un derecho en la ley española, en nuestro país, ¿vale? Es un derecho que tiene el trabajador por cuenta ajena. Es un derecho que de alguna manera hay que darle una garantía. En esta ley orgánica de 3/10 del 2018, que es la reforma, yo digo, de la antigua Ley de Protección de Datos, pues básicamente no se regula de qué manera tenemos que garantizar este derecho, esta desconexión, ¿vale? Nos lo pone como un límite, como un derecho del trabajador, pero tampoco nos dice. Más bien lo que nos resalta son los tips que debemos respetar, es decir, los outputs. La finalidad de una gestión preventiva, ¿vale?, del derecho de desconexión. Es decir, lo que pretendemos es respetar los tiempos de descanso de los trabajadores, no invadir su esfera de descanso, respetar su intimidad de la vida personal y familiar del trabajador, permitir su conciliación y, por último, evitar la denominada fatiga informática. Os coincide con todo lo que os he explicado de los riesgos emergentes. Bueno, pues tenemos una ley de protección de datos que lo que nos está haciendo es un poco orientarnos a la protección de estos riesgos. Si vamos un poquito más allá y más reciente, tenemos el tan actual, fijaros que salió el 22 de septiembre, está publicado, bueno, publicado no, se aprobaría, no sé exactamente en qué día se publicaría, que es el Real Decreto Ley del 28/2020, el famoso decreto de trabajo a distancia. Sabéis que se hizo muy deprisa, que el COVID ha tenido mucha culpa de esto, ya que como todos nos fuimos a teletrabajar, evidentemente hubo mucha prisa en intentar regular el teletrabajo. Pero fijaros, os he puesto un texto ahí muy pesadito, con muchas palabras juntas, pero es que me parece muy interesante si os leéis el preámbulo de la ley, fijaros, que dice mucho, el preámbulo de la ley del Real Decreto de Trabajo a Distancia es más largo que la ley, que el del reglamento. O sea, si os leéis el preámbulo, hay más contexto que acción, digamos, o que regulación. Y he sacado un pequeño extracto que dice un poco, fijaros, el alcance que tiene lo que quiere expresar o quiere abarcar una gestión preventiva. Fijaros, habla vulnerabilidad, protección de datos, brechas de seguridad, tecnoestrés, horario continuo, fatiga informática, conectividad digital permanente, mayor aislamiento laboral, pérdida de la identidad corporativa, deficiencias en el intercambio de la información entre personas que trabajan presencialmente y aquellas que no. Dificultades asociadas a la falta de servicios básicos en el territorio, es decir, la desigualdad que produce tener diferentes accesos a la calidad o cantidad de la línea en la que estás conectado. Lo que llama aquí conectividad digital o servicios de conciliación laboral, es decir, que tengamos diferentes vías de conciliación dentro de las empresas. Traslados a la persona trabajadora de los costes derivados de trabajar en trabajo a distancia. Bueno, he sacado un pequeño extracto, pero fijaros cómo ha recopilado casi todo el contexto que os he comentado. Con lo cual, evidentemente, la ley de trabajo a distancia, el reglamento, sí que claramente quiere ir a intervenir preventivamente en estos riesgos. Pero fijaros, he destacado abajo lo más claramente cuál es el trabajo preventivo que se deriva de lo que menciona este Real Decreto. Porque básicamente lo que califica son tres grandes KPIs, por decirlo así, tres grandes indicadores que debería ser un poco lo que trabajamos en nuestra gestión. Fijaros, introduce nuevamente un término que ya es conocido de hace mucho y que quizá es un gran olvidado dentro de la gestión preventiva de las empresas, que es la fatiga. Y fijaros cómo diferencia entre fatiga física y mental, ¿vale? Dos fatigas, es verdad, muy diferentes, como os decía antes, porque implican sistemas orgánicos muy diferentes, tienen una sintomatología muy diferente y son muy peligrosas cada una de una manera diferente. En segundo lugar, el uso de pantalla de visualización de datos, que evidentemente en este reglamento pues, toma una importancia tremenda, claro, pero esto no es más que una reactualización de lo que ya sabíamos, es decir, no implica una mayor atención al personal de pantallas de visualización de datos. Y por otro lado, fijaros, introduce el riesgo de aislamiento.
por primera vez, se define el derecho español que el aislamiento en sí mismo puede ser un riesgo psicosocial, ¿vale? Y esto es, creo que yo, lo más novedoso de la legislación. En todo caso, si lo pensáis un poco y si hacemos un resumen breve de lo que quiere un poco el derecho a la desconexión, una forma simple de desconectar digitalmente sería desenchufaros obligatoriamente, la empresa desenchufaros de vuestros dispositivos digitales en cuanto acabaseis la jornada. Me diréis vosotros, ¿esto es una ventaja o acabaréis más estresados si os desconecto? Pues aquí es donde estamos. Es decir, ¿cuál va a ser la solución perfecta? Pues no va a ser tan sencillo. Si además entendemos que la conciliación en los próximos años y atendemos a la propia regulación española, hay un Real Decreto, el Real Decreto Ley 8/2019, fijaros, muy novedoso también, que salió de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Se define que la conciliación casi es una cosa que negociamos ya individualmente. Es decir, lo que vamos a tener es una población de trabajadores que además pueden tener diferentes márgenes horarios. Claro, ¿cómo hacemos una gestión de desconexión digital global en un mundo donde cada vez vamos a negociar casi más unas jornadas particulares de trabajo? Bueno, pues este es un reto importante. Yo creo que la primera solución y la primera recomendación que os daría es no tanto medir la desconexión digital por el cumplimiento estricto del horario de trabajo, sino con el cómputo y la suma total de horas por jornada, ¿vale? Y que podamos tener algún tipo de control de esto. Con estas regulaciones, ¿qué es lo que debemos hacer? Los mínimos que debería hacer una organización. Los mínimos legales que tiene que hacer. Pues sí, nos establece una serie de obligaciones. La primera es que tenemos que hacer una consulta a la representación legal de los trabajadores. Esto lo tenemos que hacer. Porque lo que se nos exige es una política interna en materia de desconexión digital. Sí, no hay unos mínimos de incluir en esa materia, es decir, no hay una obligación de tomar una medida concreta, ¿vale? Y en este sentido las empresas están tomando medidas muy dispersas. Hay empresas que directamente desconectan sus servidores de correo a las 7 de la tarde y hasta las 7 de la mañana del día siguiente no vuelven a funcionar. Eso estaría incluido dentro de las medidas de una política interna de desconexión digital. Claro, es una protección, es decir, podemos garantizar que el tiempo de uso lo podemos garantizar así. Otras están haciendo nada. Es decir, no especifican en su política, no están haciendo nada. Simplemente trasladan a los managers pues un conjunto de sensibilizaciones o de formación. Y también, dentro de la política interna, lo que sí se nos pide es algún tipo de acción de sensibilización y de formación al personal sobre estos riesgos. Es decir, como mínimo deberíamos advertir a los trabajadores en las empresas, pues por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, ¿vale? Advertirles un poco cómo puede impactar esto en su salud y que también tengan algún tipo de autorregulación. En todo caso, lo que se decida también, inexcusablemente, lo tenemos que comunicar a los trabajadores. Es decir, en el momento que hemos consensuado esa política, la tenemos que comunicar y la tenemos que hacer llegar y ser conocida por toda la plantilla. Y luego desarrollar los programas de formación y sensibilización, es decir, no solamente planificarlos, sino implantarlos. Básicamente, el reglamento básicamente lo que nos dice es que tenemos que diferenciar una formación para dirección y otra para empleados. Yo incluiría aquí que habría casi, por sentido común, tres formaciones. Una formación dirigida a la alta dirección, ¿vale? Para sensibilizar sobre estos riesgos, no sé, todo lo que yo estoy comentando hoy, para que sea valorado por la alta dirección. Una formación más operativa a los managers de cara a que ellos son unos reguladores directos de la desconexión, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es decir, ellos son un poco también reguladores, es decir, el que manda, el sentirte presionado para responder a un correo electrónico básicamente es si te lo manda tu manager o no. Y por último, los empleados, es decir, desde un punto de vista ya más de promoción a la salud, es decir, de autocuidado, de darles también algún tipo de recurso o de recomendaciones también para poder ellos tener algún tipo de afrontamiento sobre este tema. Bien, y ya para finalizar, muy rápidamente también, porque ya habéis visto que el tema es bastante amplio y se podría hablar mucho, vamos a ver un poco cuáles serían los ejes estratégicos, es decir, cómo prepararíamos una gestión preventiva con todo esto, cómo podemos juntar las amenazas, saber que vamos a viajar en el tiempo cada vez a un
un mundo más complejo, tecnológicamente más complejo, y cómo podemos en ello preservar la seguridad y salud del personal y al mismo tiempo ser coherentes con los requerimientos normativos o posibles regulaciones que puedan ir, digamos, anticipándonos a lo que pueda ir saliendo en este tiempo, ¿no? Voy a ser muy breve también, un poco en la medida que os he listado las amenazas, ¿no? Lo primero que habríamos que tener y deberíamos hacer desde un punto de vista desde la dirección es un código ético de digitalización. Es decir, unas líneas rojas que desde la dirección deberíamos marcar que no se deben sobrepasar, ¿vale? Es decir, tener unos indicadores lo suficientemente operativos y que sean validados por la dirección, por sus propietarios y que de alguna manera sea una declaración, igual que se hace una declaración de responsabilidad sobre otra, ¿vale? Esto sería lo ideal. Y además que de esa, digamos, ese marco ético que hemos creado se pudiesen derivar códigos de conducta específicos. Un código de conducta, por ejemplo, sobre el envío de correos electrónicos. Un código de conducta sobre implantación de horarios o qué tipo de excepciones justificarían ponernos en contacto con una persona, por ejemplo, que está de vacaciones, ¿vale? Eso lo podemos hacer a nivel más micro o lo podemos hacer a nivel más macro, ¿vale? Pero unas reglas justas, proporcionales, comunicadas, siempre es mejor que no tener nada. ¿Me explico? Luego ya veríamos eso cómo funciona, ¿no? Pero esto es un poco el primer requerimiento, digamos, o empezar bien. Claro, vamos a tener que reforzar, o por lo menos hacer un importante esfuerzo preventivo para, o yo no sé si llamarlo a esto, un mayor esfuerzo evaluador y de recomendaciones para evitar un cada vez más desvío, porque lo que vamos a tener es mucha desviación, innovación tecnológica, con lo cual, cuando tengamos un puesto muy bien conformado, corremos el riesgo que en 3 meses no lo cambie. Esto significa que vamos a tener que tener un mayor esfuerzo preventivo. Quizás no tenemos tanto que evaluar, sino actuar más directamente en la concepción del puesto. Es decir, más que nunca, la innovación tecnológica nos va a llevar a considerar los estándares de seguridad y salud casi en el diseño de la concepción hombre-máquina, ¿vale? Es decir, quizás vamos a llegar más tarde de lo que hemos llegado antes, ¿no? a los riesgos. Y fijaros que estamos hablando de riesgos ergonómicos fundamentalmente y de adaptación cognitiva, de carga cognitiva a los requerimientos del puesto, ¿vale? Una muy recomendable, que siempre ha sido muy recomendable, pero yo siempre la voy defendiendo, que es los estándares de carga. Los estándares de carga de trabajo son estándares a los cuales los grupos tendemos. Es decir, en un grupo es normal que uno trabaje más, otro menos, uno más rápido y otro más lento, pero hay un estándar, ¿vale? Esto es un invento de la civilización industrial, la creación de estándares. Puede parecer que los estándares ahora tienen menos importancia, pero sería un error. ¿Vale? Más que nunca ahora vamos a ser muy tiránicos con cosas muy difíciles de medir, con lo cual los estándares de carga van a ser muy importantes, porque es el único control que tenemos sobre la sobrecarga. Así que tal como está funcionando un grupo, sobre todo aquellas empresas que son grandes, pueden aprovecharse de la tecnología estadística, es decir, pueden conseguir ver qué promedios y qué dispersión marcan los grupos en determinadas tareas, es decir, puedes hacer un estándar de rendimiento, ¿vale? Es decir, los estándares de carga son cosas que nos aproximamos. Claro que a veces va a haber subidas y bajadas del estándar, ¿vale? Pero podemos establecer unos límites y unas líneas rojas y podemos clarificar preventivamente y comunicar a las direcciones de producción que esa línea roja no se puede pasar. Igual que lo estamos haciendo con los riesgos físicos, ¿vale? Pues esto es muy recomendable que lo hagamos, sobre todo con la sobrecarga cognitiva. ¿Se puede hacer? Cuarto, bueno, vamos a un mundo complejo. Requiere especialistas, ¿vale? Incluir, aumentar el nivel de exigencia de nuestras evaluaciones, aumentar la capacidad de interpretación y de creación de estándares, tener posibilidades de evaluar cosas complejas, como son la carga mental de trabajo, que sabemos que es compleja. Pero hay formas creativas. Lo que requiere sobre todo no es gran financiación, lo que requiere es sobre todo conocimiento, know-how, como todo en lo que requiere algo especializado. Con lo cual, integrar dentro de los servicios de prevención especialistas en la materia y contar con ellos, pues es una buena idea. ¿Sí? Porque a lo mejor no es nuestro campo y necesitamos reforzar un área de servicios. Bien, hagamos lo que hagamos en digitalización, que sea un proceso participativo.
¿vale? Es decir, no podemos hacer cosas para la gente sin la gente. Esto es una cosa que funciona. La participación no hacemos participar a la gente por un falso, una especie de moralismo o una especie de paternalismo. No, es que los procesos participativos mejoran mucho los procesos. Es que los procesos participativos hacen que salgan informaciones que de otra manera no pueden salir, que son informaciones de usabilidad. Utilizar al propio trabajador como una fuente de datos, no hacerlo sería un error. Entonces, la participación nos permite trabajar y enriquecer los datos con los que trabajamos. Su experiencia, indicadores de usabilidad. Hombre, si implantamos una nueva herramienta digital, hombre, lo suyo es testarla con la gente. Es decir, no coger y el día siguiente yo como empleado me encuentro la nueva herramienta. ¿Me explico? Me he tirado 5 años trabajando imaginaos que todos trabajaréis más o menos, algunos a lo mejor trabajéis con otro sistema, pero el más generalizado es el Office de Microsoft. Pues imaginaos que mañana vuestra organización decide trabajar con otro programa, pues os va a hacer un poca gracia, ¿no? La idea sería que cualquier implantación va a tener un impacto directo en vuestra productividad, en vuestra salud y en vuestra experiencia de empleado, con lo cual es muy importante planteárselo siempre en un proceso participativo. Bueno, lo he intuido antes cuando hablaba de especialistas, pero no sé si estáis viendo que cada vez va a haber más requerimientos de afinar más sobre riesgos psicosociales, sobre estrés y específicamente sobre cómo está afectando esto a nuestra fatiga física y mental. Es decir, tener indicadores específicos sobre cómo está evolucionando estas condiciones de trabajo, es decir, las condiciones de trabajo que están asociadas causalmente a esto, es una buena práctica preventiva. Es decir, vamos a tener que afinar más nuestras métricas en el tiempo, nuestras métricas sobre estos ámbitos. Hombre, evidentemente, implantar un sistema de evaluación y formación de competencias digitales. Ahora mismo, si en vuestras empresas estáis implantando un modelo de gestión de recursos humanos basado en competencias, hombre, implantar, yo no os voy a decir qué tipo de sistema de competencias digitales tengáis que usar, ¿me explico? Pero el que más os valga, pero evidentemente ahora mismo los trabajadores, esto es una competencia, pues como el saber inglés. Es decir, lo que no podemos, es decir, tenemos que empezar a plantearnos que si exigimos a las personas, a los trabajadores en una empresa, que demuestren competencia en el uso de las TICs, tenemos que hacer una gestión como para facilitarles su adaptación al puesto, igual que lo hacemos con cualquier otra competencia. Es decir, que si para un puesto necesitamos un nivel de excelencia del inglés, desde la empresa lo evaluamos y te damos la posibilidad de mejorar tu inglés, ¿vale? Esto sería lo mismo con el tema de competencias digitales. Hay modelos, si tenéis interés podemos compartirlos, además son modelos a todos los niveles, los hay más locales y más internacionales. Lo hemos comentado antes, formar al personal en un uso saludable de las TICs, no simplemente operacional, sino que les demos una serie de indicaciones concretas de que necesitan que no superen determinadas horas en el uso de las TICs a nivel personal también, que cuiden su ergonomía, que también trabajen cualitativamente recomendaciones sobre qué tipo de información tienes que decir, priorizar, ser capaces de hacer una búsqueda inteligente de información, mantener el autocontrol con el uso de las TICs, son cosas muy recomendables y que van a generar un skill más allá del conocimiento de la herramienta. Lo decía antes, vamos a un mundo cada vez más complejo. Cuanto más complejo es el entorno, más autocontrol nos exige el ambiente. Es decir, en el entorno industrial ya creamos el autocontrol. Ahora mismo ya casi todo es autocontrol. Es decir, es que tenemos que pelear contra nuestros propios instintos. Cuanto más sofisticado es el entorno, más peleo contra lo que me pide el cuerpo de forma natural. Esta es la gran tensión que estamos creando con la digitalización. Hacer una gestión específica del tecnoestrés también es recomendable. Es decir, hay modelos y podemos crear, ya habéis visto las condiciones de trabajo, es decir, hacer un programa multidisciplinar y multidepartamental dentro de la empresa donde se haga un cierto control sobre estas causas, hombre, sería lo más preventivo que podemos hacer. Luego ya, pues evaluamos, vamos a evaluar si realmente la gente está desconectando o no. Podréis evaluar de vez en cuando, no hace falta hacer una evaluación permanente de esto, ¿no? Pero de vez en cuando hacer una especie de auditoría de cuánto tecnoestrés está produciendo, tener algún tipo de indicador sobre cómo lo estamos haciendo bien, que es cómo tienen sentido las medidas psicosociales, ¿no? Obedecer a una cierta gestión, pues sería lo recomendable. Y también sería recomendable, ya que estamos hablando
de que estamos elaborando políticas, normas, pues ver si esto tiene sentido. Es decir, hacer una auditoría de cuánto tiempo de más está trabajando la gente, pues también es muy saludable. Y tener un indicador global que no sea lo que me dice Menganito o Fulanito cuando me veo con él o desde la queja, sino que tengamos un criterio operativo, nos puede llevar a tomar decisiones mucho más sencillas. De una manera muy sencilla puede solucionar problemas graves, ¿no? Es decir, tampoco es una cosa muy compleja. Sí es verdad que hay que movilizar recursos y bueno. Bueno, estos serían un poco las 10 grandes líneas. Voy muy corriendo porque estoy aquí mirando el reloj, se nos va el tiempo y ya pues estamos un poco en la horita, ¿no? Eh, es mucha materia, os he bombardeado un poco, he ido muy deprisa, como habéis visto, mete mucho contenido, pero se podría hablar mucho más, ¿no? Sobre métricas o procesos o políticas. Si os parece, podemos abrir un pequeño impasse si disponemos de tiempo para cualquier pregunta, duda o, bueno, o cosas que os puedan también surgir u otros temas relacionados que también podamos compartir y aprovechar estos minutos que tenemos. Sí. Muchas gracias, Fernando. Si tenéis dudas, ahora sería el momento de poderlas trasladar a Fernando y profundizar más sobre el tema. Mientras, Fernando, si aparece la primera pregunta, preparando un poco la webinar de hoy, he visto que la regulación en España sobre desconexión digital empezaría, como has comentado, en el 2018 con la ley 3/2018. Y en un artículo me ha sorprendido el dato. Ponía que el artículo estaba fechado en mediados de 2020, o sea que había pasado quizás año y medio. Poco más del 11% de las empresas habían al menos iniciado algún tipo de acción, ya sea con algún tipo de convenio firmado, pero poca cosa más. Parece ser que no se ha avanzado mucho porque quizás la ley, como tú has dicho, no dice mucha cosa más y caldría ahora un desarrollo más concreto, ¿no? Es correcto, Jordi. Lo que ocurrió es que la ley de protección de datos tuvo mucho impacto a nivel de seguridad, de gestión de los datos personales, pero no tuvo este impacto desde el punto de vista de la seguridad y salud. Es decir, no fue más allá de lo que sería la seguridad de protección de datos. La cuestión es que tampoco, como no hubo una regulación ni una exigencia, es decir, se habló de un derecho y tampoco se reguló una serie de obligaciones, pues es verdad que no tuvo ese desarrollo. Probablemente a través de la negociación colectiva, de la participación o de las propias peticiones de la representación de los trabajadores, seguramente sea la causa por lo que se inició. Lo que ha ocurrido es que el reglamento de trabajo a distancia de este último año lo que ha hecho ha sido ponerlo sobre la mesa, porque ha recogido el derecho a la desconexión y ahora sí ha dicho, oigan, tienen que ustedes que hacer una política, entonces pues ahora estamos un poco en el año del impacto, ¿no? Donde se ha generado este tipo de acción. Yo creo que esto es un poco la razón, pero sí, la implantación ha sido baja. Sí. Y luego he visto que sí, que hay alguna guía, una NTP del instituto o alguna guía del Instituto Vasco de Osalan que hablan sobre el tema. Me ha sorprendido porque algunas medidas que sugieren en el instituto, un poco es lo que tú apuntabas, ¿no? Sugerían siestas digitales o sistemas de desconexión automático en el uso de herramientas, envíos de mails, etcétera, ¿no? Que pueden a veces chocar con lo que se tiende ahora mismo de estar, pues bueno, todo el mundo siempre conectado 24 horas, trabajando desde casa, desde cualquier sitio prácticamente. Sí, he visto que recomendaban también este tipo de soluciones. No sé si esto es muy viable ahora mismo, las empresas estarían muy por la labor. Cada empresa y dentro de cada empresa, cada área productiva tiene su película. Y, a ver, yo voy a hacer, fíjate, yo creo que la complicación es esta, la siguiente. Creo que la conciliación entre vida personal y familiar va a ser, hasta ahora Recursos Humanos tradicionalmente lo ha vendido como un beneficio social, la conciliación. Sí. Más bien como algo a lo que accedes, de alguna manera, si has hecho algún tipo de mérito también o tienes una especial necesidad, ¿vale? Lo que ha demostrado esta última pandemia
es que teletrabajar no es tan chollo. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Es decir, las ventajas son muy individuales y depende de cómo se adapta a cada persona, le ha costado o le ha sacado beneficio. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que la conciliación no tiene un estándar. Es decir, la conciliación es un hecho que compartimos todos. Es decir, el resultado, la conciliación es algo que podemos compartir. Pero hay tantas formas de conciliación como personas. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tomamos medidas generales para garantizar la conciliación, nos vamos a equivocar. ¿Me explico? Es decir, porque lo que le viene bien a alguien no va a venirle bien a otro. Entonces, las medidas generales, yo creo que aquí hay que hacer un poquito más hilar fino. Yo creo que es un problema, es decir, lo decía antes. La conciliación creo que no se le da el valor que tiene. Ahora en tiempos de crisis económica, muchas personas van a renunciar a un sueldo mejor si mi empresa me da el modelo de conciliación que yo quiero. Es decir, es un arma de negociación y de retener talento. Aparte, puede ser también una herramienta de seguridad y salud, pero siempre individualmente. Claro, eh, ¿cómo me puede afectar que a mí me apaguen el servidor y que me desconecten de la empresa a las 7 de la tarde, Jordi? Pues cada uno como tenga organizada la vida. Entonces, va a pasar lo de siempre. Que si hacemos cosas generales, nos vamos a equivocar. Es decir, va a haber gente pues, que lo va a ver bien, porque de esa manera además me garantizo que mi jefe no me machaca con correos. Entonces, esto ya me garantiza no tener que entrar en conflicto, ¿no? Y de reclamar. Y otras personas que a lo mejor tienen otro tipo de organización personal, te lleva a otro escenario. Yo soy más partidario, como os he dicho en la charla, sobre todo de garantizar un tiempo máximo de uso de las TICs, porque nos garantiza una flexibilidad mayor y, pues, por ejemplo, mira, para mí un sistema informático idóneo sería que yo trabajase, por ejemplo, 8 horas y que yo tuviese un contabilizador de tiempo de trabajo, de conexión. Y que una vez que he sobrepasado un tiempo límite, la propia máquina me echa. ¿Me estoy explicando? Sí. Esto sería lo ideal, ¿vale? Ahora, tampoco es perfecto, ¿eh? Porque las máquinas no contabilizan el tiempo real productivo. Lo que te están midiendo es el tiempo de conexión. Ahora mismo puedo estar conectado a una máquina y estar hablando con vosotros. Y esa máquina sigue contabilizando, ¿no? Es decir, podemos falsear los datos. La idea es que lo que tenemos que tener conciencia en la organización es que cuanto más horas trabajemos, no vamos a ser más productivos. Vamos a ser menos y vamos a enfermar más. Es decir, tenemos la idea de que el problema de productividad, y sobre todo esto pasa mucho en España, es un problema de que no tenemos horas ni recursos. Esto es mentira. Es un problema de la productividad, es un arte. Claro, en un sistema de bajo recurso, pues nos acordamos del tiempo, del poco tiempo que tenemos, de los pocos recursos que tenemos, pero así lo que estamos haciendo es machacar a nuestra mano de obra, por decirlo así, a nuestros trabajadores. Es decir, lo que estamos tirando es de su falta de sueño y de su esfuerzo. Esto puede ser una solución a corto plazo. No sé si estáis de acuerdo o por lo que vosotros estáis viendo durante este último año, pero este último año, que es un año de crisis, al final esto se nota en las líneas de producción, se nota a todos los niveles y lo que estamos haciendo es tirar de la gente y la estamos agotando. Entonces, bueno, claro, es una decisión difícil. Cuando tenemos tiempos de crisis llegamos a estas decisiones. ¿Quién pone la desconexión? Pues bueno, yo creo que la medida más micro es trabajar el liderazgo de los managers y sensibilizarles sobre el tema y sobre todo que tengan claro que tu equipo tiene que descansar. Que si no, es que llegará un momento que tu equipo no te va a responder. Y lo siguiente son las bajas laborales. Es que el estrés al final es una baja, ¿eh? Y bueno, Sí, bajas, suicidios, en fin, datos que todavía no se han consolidado este año, pero porque es un año de estadísticas raras, pero bueno, hay una tensión importante. sí, un poco también lo que decían, lo he visto en la guía de Osalan, un poco lo que te apuntabas, ¿no? A hacer una consulta a los trabajadores, pactar con ellos y poner ahí una cosa que creo que también apuntabas tú, no empezar con grandes acciones, sino con pequeñas cosas, concretar unas medidas concretas e ir paso a paso
Y daba mucha importancia también, algo que me ha gustado lo que has comentado, en acciones de sensibilización y formación de uso, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Sensibilizar a los managers y sobre todo, a ver, aquí el problema siempre es un poco la urgencia, ¿no? A ver, corremos riesgo de hacer buenas normas en las empresas, pero luego no aplicarlas. Y al final creamos dos problemas: la hiperconexión y la falta de respuesta de la empresa. Si le digo al trabajador, es decir, no tener normas es malo, pero tener normas, comunicarlas y que luego no se cumplan es peor. Es decir, ya tengo dos problemas psicosociales. ¿Me estoy explicando? Hasta que no entendamos que lo psicosocial está al servicio del negocio, es decir, y que al final tiene que haber una coherencia, digamos, entre lo que hacemos, lo psicosocial va a ser una marcianada. No sé, a mí me da mucho miedo, Jordi, las políticas. Las políticas pecan de ser grandes marcos de intenciones, pero conllevan también una cierta responsabilidad. Entonces, lo que estoy viendo un poco la tendencia es que la responsabilidad se está soltando a los mandos intermedios, ¿vale? Es decir, escribe una política, una declaración de intenciones, los mandos intermedios son los garantes de la política, ellos son los que tienen que regular el tema y al final, pues el día a día nos va a dictar lo que pasa. Fijaros, hay cantidad de grupos profesionales que, mira, ahora mismo se me ha ocurrido uno que trabajó con nosotros, una red de comerciales de una empresa de distribución bastante conocida, que trabajaban básicamente a través de un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp ese se estaba moviendo desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Y lo que nos decían es: no me quites el WhatsApp porque lo que me están diciendo a la 1 de la mañana me viene muy bien para empezar a trabajar a las 7. Porque claro, si a mí nadie me avisa que a donde voy a ir va a estar cerrado, ¿vale? Es decir, hay que ponerle un matiz a todo esto. Entonces, la tecnología va a estar ahí y lo que tenemos que hacer es una cierta contención de uso. Es decir, creo que tenemos que ir mucho más allá que un mero cumplimiento de una política, porque tenemos que orientarnos más allá a una gestión, en este caso básicamente una gestión de la fatiga de los trabajadores, tener un cierto control y cómo esto impacta en la producción y en la salud. Yo os quería hacer, hola, soy Ana Goñalons. Hola, Ana. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, que bueno, muy interesante la charla, Fernando, y felicidades por la misma. Y yo quería hacer una pregunta, ¿vale? La desconexión digital, acabas, evidentemente, la tienes que integrar en tu evaluación de riesgos psicosociales. Es una parte, o sea, ¿es como un punto más de tu evaluación o cómo lo plantearías tú? Porque claro, la evaluación de riesgos psicosociales pues tiene un montón de ítems, como todos sabemos. ¿Este es uno más? ¿O tendría que tener un tratamiento aparte? ¿O cómo se puede esto, en fin, hacerlo más práctico para todos? Más fácil, pero más, no sé. Es muy buena pregunta, Ana, porque es un problema operativo ahora mismo y además es una duda que está surgiendo. Voy a coger como referencia, por ejemplo, la metodología más básica, que es la del Instituto Nacional de Seguridad y Salud, ¿no? En la que el FSICO, que es una metodología muy reconocida, que no ha cambiado en cuanto a la estructura, tiene unos factores, tiene no sé qué. Bueno, pues evidentemente, haciendo caso a esa metodología, no vas a tener un indicador de conexión o de desconexión. ¿Que podemos integrarla? Hombre, yo lo que haría sería algún tipo de exploración dentro del proceso de evaluación, específicamente, por ejemplo, para evaluar dos cosas. Si lo que te interesa, Ana, es evaluar el impacto de la desconexión, puedes incluir a modo de encuesta algún tipo de preguntas para sondear, por ejemplo, tiempos de uso, porcentajes que te llevan al día a la conexión a las TICs, ¿vale? Es decir, tendrías que poner preguntas adicionales, ¿vale? Pero tampoco hay que reinventar la rueda, es decir, los modelos psicosociales siguen siendo válidos. ¿Me explico? Es decir, lo que necesitamos es más información o más evaluación. Como decía antes, la desconexión, perdón, los riesgos derivados del uso de las TICs lo que conllevan es un caso específico de estrés. Con lo cual, los modelos psicosociales, si predicen estrés, nos van a decir un poco lo que está pasando, lo que pasa que no muy específicamente, ¿vale? Es decir, lo que vamos a tener es una carga de trabajo que luego lo que vamos a tener que es hacer un esfuerzo más cualitativo. Tampoco hay que esperar de una gran... no hay que esperar mucho
de las metodologías cuantitativas. Las metodologías cuantitativas nos sirven para evaluar el riesgo, para saber dónde están las amenazas. Luego tenemos que ir a hablar con la gente, tenemos que conocer la empresa para verla y entonces ahí aparecen los problemas, ¿vale? Pero sí, específicamente ahora mismo una metodología que tenga un factor de tecnoestrés, no. Lo que sí puedes usar es una escala adicional para medir tecnoestrés o si es recomendable, a lo mejor en cada proceso de evaluación, pues, por ejemplo, una evaluación psicosocial aproximadamente y según las exigencias un poco que derivan de la gestión de cada empresa, se suele estar haciendo cada 4 años o cada 2 años en procesos muy acelerados o cada 3, 4, 5 años. Pues bueno, podemos aprovechar ese momento que estamos evaluando para ver, Para incluir. claro, para ver qué porcentaje de gente está más hiperconectada o no, pues puede ser muy interesante, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Nada, bueno. Sí, hola, buenas tardes. ¿Puedo hablar? ¿Se me oye? Sí, se te escucha. Sí, mira, soy Alfredo Ramírez, trabajo en el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral y justamente yo aproximadamente en el mes de octubre pues estaba a la altura de la idea, del pesimismo que en cierto modo nos ha dado Fernando. La verdad es que la idea, pues así, es preocupante, bastante preocupante, ¿no? Entonces, a raíz de esas fechas, pues hemos iniciado dos trabajos. El primero de ellos es analizar exactamente qué estaban haciendo las empresas, que piensan muchas de ellas, pues como dice Fernando y como yo pensaba en aquel momento, ¿no? Decimos, esto parece ser con el tema del COVID que se nos viene todo encima, veías lo del teletrabajo y te contabas a las empresas, porque nosotros hemos hecho el seguimiento de COVID, y claro, las empresas le decían, vete a casa. Entonces el trabajador cogía la mesa de trabajo, la silla de trabajo, el ordenador de su trabajo, la impresora, no sé si se la dejaban, pero se llevaba todo a su casa. Entonces dices, ¿y dónde lo vas a meter eso? Porque claro, en el salón, en la cocina, ¿dónde lo vas a meter? ¿No? Evidentemente, COVID es un mal argumento para el tema del teletrabajo. Entonces, nosotros hemos cogido toda la documentación que había de empresas del año 2016, igual alguna un poquito antes, al 2020, 2019, 2020, y hemos hecho la pregunta inversa, es decir, ¿qué hacen las empresas para solucionar todos estos problemas que tú has comentado? Y hemos ido buscando empresas, una detrás de otra, sus guías, lo que iban haciendo, y al final hemos elaborado pues como una especie de guía justamente para solucionar los problemas que tú has comentado. Es decir, nosotros estamos a punto ya de hacer básicamente una guía. Cómo hay que instaurar el teletrabajo dentro de la empresa. Y básicamente es una guía que cuando la tengamos ahora inicialmente, creo que para finales de este mes, principios de marzo la tendremos la primera parte. Luego haremos un segundo que es lanzar a las empresas importantes y también un estudio a nivel europeo. Vamos a intentar preguntarles a las empresas esto de las tecnologías, esto que estamos haciendo del teletrabajo, ¿ha mejorado o ha empeorado tu psicosocial? ¿No? Y evidentemente queremos ir a buscar los psicosociales de las empresas antes de antes, o sea, 18, 17, el año 18, 17, y si van a hacer alguna 18, 19 o la que están haciendo con teletrabajo. Y yo te digo, básicamente, o sea, lo que quiero informar es, por lo que hemos visto, que parcialmente, empresa a empresa, ha ido solucionando los problemas y además con soluciones muy, digamos, palpables, que se pueden ver. Y la mayor parte hemos desarrollado un producto, una guía de 49 ítems, y la verdad es que nos ha llevado la alegría de que, por ejemplo, los problemas que se indican en las notas técnicas de prevención, en las guías, las empresas, una a una, han sido capaces de resolverlas. Es decir, ahora mismo, pues evidentemente lo has hecho perfecto y además yo te digo, yo estaba contigo pues casi hasta el mes de diciembre, ¿no? Pero a raíz de todo esto que hemos visto, a mí lo que me gustaría es comentar de que sí, que hay empresas que ya ahora mismo están superando todos estos baches. Por ejemplo, has hablado de Marisa Salanova. Yo la verdad es que me dejó con los ojos a cuadros, ¿no? Me dejó ojiplático con una cosa que me gustaría comentar para pensarlo, que para mí es el problema, ¿eh?
este es el problema del teletrabajo. Es la ventana de Yoari. La cuestión está en lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando yo estoy en teletrabajo, igual le hablo demasiado, perdonad, pero estoy muy ilusionado, ¿no? Cuando estoy en teletrabajo, la verdad es que si yo me comunico con el otro a base de WhatsApp, él conoce muy poquito de mi personalidad, no sabe cuándo es mi cumpleaños, no sabe cuándo desayuno, no sabe qué me interesa ni qué no me interesa. Con lo cual, evidentemente, las empresas que utilizan el WhatsApp para comunicarse parece ser que no es interesante. Si nos basamos, yo para mí que el punto fundamental que encontré es solucionar de qué manera me organizo, se organiza la empresa para el problema de la ventana de Yoari. Yo creo es interesante si alguien tiene algún tipo de dudas. Yo estoy en el Isla en Zaragoza, Bernardino Ramazzini, lo podéis buscar en dgaaragón.es y yo, incluso Fernando, lo podemos hablar. Yo me di cuenta que el problema era, si yo me comunico con mis compañeros solamente por el momento puntual de esto, yo estoy perdiendo y me estoy aislando. La forma está en que yo tengo que mover la ventana de Yoari. Yo creo que en cierto modo cuando entendéis el concepto es un poco complicado, pero lo que yo muestro, lo que yo veo del compañero, muchas veces, por ejemplo, yo si os dais cuenta, cuando yo he entrado a la reunión me he puesto la ventana, la pantalla, porque es necesario ojos, es necesario nariz, boca, gestos, y sin eso no hacemos teletrabajo. Es decir, fundamentalmente la conexión entre personas tiene que llevarse a cabo. Revisar este concepto porque yo cuando lo encontré, cuando lo vi, dije y toda la organización y liderazgo y muchas cosas. Concretando, yo si alguien quiere o tenéis dudas o interés, yo dispuesto a comunicarme con todos los avances que estamos teniendo y yo espero que el trabajo lo acabemos ya, está ya básicamente solamente en documentar. Y ahora empezaremos un segundo trabajo de aquí a octubre de este año, que es mirar las empresas, grandes empresas, cómo están solucionando y en lo que es el psicosocial de hace el último que hayan tenido, con los dos últimos, al momento de que hayan intervenido con el teletrabajo. Muy interesante, Alfredo. Que haya en verdad una visión más positiva y desde la práctica, oye, si estoy recopilando me parece muy interesante. Sí, muchas gracias, Alfredo. No sé si tenéis alguna pregunta más, comentario. Si no, estamos ya fuera de tiempo y daríamos por finalizada la sesión. ¿No? Bueno, pues agradecerte, Fernando, la exposición y el tiempo que nos has dedicado. A vosotros por la oportunidad. No, faltaría más. Y realmente me ha parecido realmente muy, muy interesante y he anotado aquí algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar este tema. Agradeceros a todos que hayáis podido, los que hayáis asistido, espero que os haya resultado interesante y os emplazamos al próximo 2 de marzo, donde vamos a tratar un tema distinto, el tema de compliance, y veremos cómo está avanzando un estudio que estamos lanzando donde están participando de forma voluntaria empresas asociadas a Quashic. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima webinar.